Hola a todos, mi nombre es Andrés. Este video se tratará sobre los derechos sexuales y reproductivos. Cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, es algo complejo dejar de lado lo obvio y hasta paradójico que puede sonar que se haya establecido toda una normativa y una carta en la cual se diga qué podemos y qué no podemos hacer con nuestro propio cuerpo. Pero en este video veremos claramente cómo ciertas culturas dirigen con quién se debe compartir la intimidad, cómo se mutila el cuerpo para no sentir placer, cómo algunas personas deciden por otras e incluso cómo el proyecto de vida es dirigido por la política o la religión. En algunos países ser libre realmente es un crimen. Conductas como el machismo, que son socialmente aceptadas o toleradas, al menos en ciertos casos, son frecuentes en la sociedad. La primera vez que la vi pensé... La embarazaré y así tendrá que casarse conmigo. ¿Qué crees que dices, Rick? Cosas como la ridiculización pública de la diversidad sexual, Me cansé. o en otros casos como la mujer como objeto sexual, Arrebatado dando vueltas en la jipeta. Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta. entre otros ejemplos, dan por sentado que evidentemente hay un establecimiento del deber ser de la sexualidad, del sexo y la reproducción. Cualquier posibilidad que esté fuera de este encuadre simplemente se considera hereje. Sin embargo, esta es solo la punta del iceberg porque hay problemas más serios, como es la maternidad y la elección de ser madre, incluso de cómo o con quién se tiene que formar una familia. 40.000 mujeres embarazadas mueren cada año por complicaciones derivadas de abortos en condiciones de riesgo. Todos los años dan a luz más de 16 millones de adolescentes debido principalmente a relaciones sexuales forzosas y embarazos no deseados. Entre 120 millones y 140 millones de mujeres y niñas han sido mutiladas, 92 solamente en África. Las niñas embarazadas siguen estando excluidas de las escuelas en países como Sierra Leona y Guinea Ecuatorial. En junio de 2017, el presidente de Tanzania anunció la prohibición de que las niñas embarazadas se reincorporaran a la escuela del sistema público, lo que fomenta la estigmatización y la discriminación de las niñas y de las víctimas de violencia sexual. En países como Burkina Faso, si eres niña, es probable que tu infancia no sea muy larga. El matrimonio forzoso y el embarazo a edad temprana son muy frecuentes. Y aunque el gobierno se comprometió en 2016 a elevar la edad legal de las mujeres y las niñas para contraer matrimonio, en la región de Sahel, por ejemplo, más del 50% de las niñas entre 15 y 17 años para 2017 ya estaban casadas. Además, la falta de equipos médicos, medicamentos y personal en los hospitales deja a las mujeres embarazadas y a los bebés en grave peligro de sufrir complicaciones, infecciones, muerte en el parto, etcétera, y la tasa de mutilación genital femenina sigue estando muy extendida pese a estar prohibida por la ley. En el mundo han sufrido agresión sexual 150 millones de niñas menores de 18 años. En la Unión Europea, una de cada tres mujeres ha sufrido agresiones o abusos sexuales desde los 15 años de edad. En El Salvador, Evelyn Beatriz Hernández Cruz, de 19 años, fue condenada en julio del 2017 a 30 años de prisión por cargos de homicidio agravado tras sufrir complicaciones obstétricas que le provocaron un aborto. En diciembre del mismo año, un tribunal confirmó la condena a 30 años de prisión para Teodora, una mujer que en 2017 había dado a luz un bebé muerto. Posteriormente, en el 2019, Evelyn es absuelta y recupera su libertad. La juez dijo que no había forma de comprobar el delito y por eso la absolvió. No siendo suficiente, algunos países conservan dentro de sus costumbres prácticas que pueden ser tachadas de aberrantes, como lo es la mutilación genital femenina y el planchado de senos. Este último es utilizado frecuentemente para que las niñas no sean violadas, pues al no tener senos grandes, se asume que no son atractivas para los hombres y son menos propensas a ser violadas. Además, muchas de ellas llevan el cabello corto, por lo que pasan desapercibidas. Adicional a toda esta tragedia,
También se suma que hay países donde sostener relaciones homosexuales es prácticamente un crimen. En el mundo hay 72 países que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo e incluso ser gay o lesbiana puede costar la vida en 8 de ellos. Según el último informe Homofobia de Estado de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, la protección y el reconocimiento a los homosexuales está presente en los países de Norteamérica y algunos del sur, Australia y mayor parte de Europa. En cambio, la criminalización a estos colectivos se extiende por buena parte de Europa del Este, todo Asia, África, a excepción de Sudáfrica, Seychelles y Cabo Verde, pero también están en parte de Centroamérica y América del Sur. En total, los actos sexuales entre personas adultas del mismo sexo privados son legales, bien porque han sido despenalizados o porque nunca fueron criminalizados, en 124 estados de los 122 miembros de las Naciones Unidas. En tanto, se considera delito en 72. En muchos lugares, además, los homosexuales, aunque no son perseguidos por la ley, sí son objeto de rechazo social y discriminación e incluso acoso. Después de lo expuesto, es posible concluir que sí se hace necesario una reclamación, una posición, dejar por sentado los límites entre lo que es socialmente aceptado y lo que refiere a las disposiciones de la corporeidad propia y la consecución de placer a través del propio cuerpo, además de la reproducción y sobre con quién se puede o no configurar una familia. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Por eso todas las personas deben tener garantizada la misma libertad, igualdad y dignidad. Los llamamos derechos humanos. Los derechos los ejercen las personas y es el Estado quien tiene la obligación de garantizarlos y promoverlos a través de la legislación política y pública adecuada. Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos, es decir, que son propios a todas las personas sin discriminación alguna. Los derechos sexuales y reproductivos buscan garantizar que las personas puedan tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad, de acuerdo a su vivencia interna, es decir, asociada al cuerpo, la mente, la espiritualidad, las emociones y la salud, y externa, asociado al contexto social, histórico, político y cultural. Los derechos sexuales se refieren entonces a la libertad de las personas para ejercer su sexualidad de manera saludable, sin ningún tipo de abuso, coerción, violencia o discriminación. La sexualidad comprende la actividad sexual, la identidad de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se establece por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales, y se experimenta y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y relaciones. Los derechos reproductivos se refieren entonces a la libertad de las personas para decidir si tener o no hijos, la cantidad y el espaciamiento entre ellos, el tipo de familia que se quiere formar, acceder a información y planificación para hacerlo, a métodos anticonceptivos y al aborto legal y seguro, así como a los servicios adecuados sobre fertilización asistida y servicios de salud pre y post embarazo. Después de haber realizado todo este recorrido histórico y conceptual, podemos concluir entonces que los derechos sexuales y reproductivos son más que necesarios en función que cada persona es libre de cómo proceder con su propia identidad. Sin embargo, a continuación veremos un corto video en el cual podemos conceptualizarlo mucho mejor en la vida real. Eso antes no se veía. Qué extravagante. ¿Qué pensarán? ¿Que eso es lo correcto? ¡Ay, cálmate, güey! Pues sí, es lo correcto. Están en todo su derecho de vivir en libertad. Libertad de sexo, libertad de expresión, libertad para escoger a la pareja que quieran, libertad de pensamiento, opinión y expresión. Chinga, y yo discriminando. Ojalá a mí no me cachen nada. Mi revista, ¿dónde la dejé?
Mi celular trae información sobre sexualidad. Ay, parezco nuevo. Si yo ya sé que todos tenemos derecho a la privacidad, la información, la educación sexual y, obvio, a los servicios de salud sexual. Yo tendría que defender eso y, en lugar de tener miedo, ocuparme de disfrutar mi intimidad. ¿Por qué me agredes? ¡No manches! ¡Respeta mis decisiones! ¡Hey! ¡Ese condón es mío! No volveré a permitir que eso me pase. Todos tenemos derecho a una vida sexual sin violencia, a decidir si queremos hijos, cuántos y cuándo tenerlos, o si te quieres casar o juntar con alguien y hasta divorciarte si no funcionó. No solo tenemos derecho al acceso a los anticonceptivos y a los servicios de salud, sino a elegir libremente cuál anticonceptivo usar, como yo que elijo los condones. Faltaba más. ¿Y aquí qué? ¿Marcha o plantón? Otra vez obstruyendo el tráfico. De seguro alguna protesta. ¿Pancartas de salud sexual? ¿Adelantos científicos? Lo bueno que todos ya están aquí. Espera, esto es importante. Todos tenemos derecho a reunirnos y manifestar nuestras ideas y posturas y a participar en hacer políticas que determinen el bienestar de la salud sexual como lo hacen ellos. Tenemos derecho a la justicia e indemnización si faltan o violan nuestros derechos sexuales. Me voy a unir a ellos. Si bien existen numerosas estrategias mediante las cuales le podemos enseñar a los chicos y a las niñas y a los adolescentes y a los jóvenes el tema de la reproducción y la sexualidad sana y los derechos sobre ellas, hay unos lineamientos los cuales deben ser direccionados por el profesional con el fin de que la información sea útil y pueda ser aplicada de manera eficaz. Es decir, primero debe haber una pesquisa o una identificación sobre la visión de los niños y niñas en términos de qué es el sexo, la diferencia sexual y la sexualidad. También debe haber un descubrimiento del cuerpo, las sensaciones, todo lo que refiere a caricias, etcétera. Debe haber un tema de autoexploración, no genital, sino corpórea, para identificar las partes del cuerpo, nombrarlas por su nombre, la ubicación, las propias y las ajenas. Debe haber una conciencia del propio sexo y la existencia de un sexo contrario y las diferencias entre ambos. Las primeras nociones o nociones básicas sobre estereotipos y características asociados a lo femenino y lo masculino. Debe haber también una curiosidad innata por el cuerpo adulto masculino y femenino y por el de los otros niños y niñas también. Debe haber un interés por el origen propio de la reproducción y las relaciones sexuales amorosas entre personas adultas. Debe haber un reconocimiento de diferencias entre sexos y reconocer y valorar el propio cuerpo. Esto parte de una visión sana para poder con ellos fomentar o hacer todo un paneo de comunicación con ellos que les permite interactuar entre seres humanos adultos y pequeños en términos de identificación del lenguaje y que la información sea la misma. Es decir, que ellos puedan informar en cierto momento si una persona les accede, dónde les accedió puntualmente, qué les accedió y allí poder identificar si hay riesgos o no. Es importante tener en cuenta que este tema hay que tratarlo con la mayor naturalidad posible, es decir, tratar los temas con la mayor claridad y con la mayor confianza posible de cara a una pedagogía efectiva, que a los chicos les llegue la información y que esa información sea útil y de valor para ellos. En esos términos, el siguiente video les mostrará que realmente los tabúes que tienen los niños no los tienen ellos, sino que como adultos se los imponemos. Entonces podemos decir que ellos realmente no son ellos, sino una proyección de nosotros mismos. Ciao, Ciao. 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 come ti chiami? Lavinia. Francesco. Andrea. Cesare. Sara. Francheli. E quanti anni hai? 7, ora ne faccio 10. 7. 8. 7. 6. 5. E oggi è il mio compleanno. Ti sei mai innamorato? Sì.
sei padrona. Io ho un ragazzo che si chiama Matteo, che lo amo. Una mia amica che stavamo alla festa, un altro mio amico. Io ho la fidanzata. Mi è piaciuto il suo carattere perché è bella. Che cos'è l'amore per te? Secondo me l'amore è la cosa più bella della mia vita. Vuol dire due persone che si vogliono bene. L'amore secondo me è un senso di gioia. Si sente le farfalle nella pancia. Che due persone che erano amiche poi sono diventate innamorate. Che uno c'ha la fidanzata e va sul letto. E due persone che si aiutano e che si vogliono bene. Io non lo so. Secondo te, può esistere l'amore tra un uomo e un altro uomo o una donna e un'altra donna? Ma di un amico maschio. L'importante è che qualcuno è capace di innamorarsi. Non mi darebbe nessuna stranezza, nessuna antipatia, niente. No, mi sembrerebbe un po' strano. Mio padre dice che sono malati, però se si amano tanto come dicono allora sono contenta. Io non ti posso dire, tu lo devi scegliere. Sono liberi di fare quello che vogliono. Non possiamo dire che cosa deve fare, cosa non deve fare. Ma se l'amore significa che si vogliono bene, non ha importanza che sia un maschio e una femmina. E quindi basta che ci sia l'amore? Per me sì. 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 Beh, sì. 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 Per me sì. Sì. Así concluimos el video. Muchas gracias a todos por haberlo visto y espero que haya sido bastante útil. Paz.